Y como un ministerio, una pareja para Cristo, pues estamos nuevamente aquí visitándoles, aunque no me siento visita, me siento como familia, ¿verdad? Aquí en casa. Y vamos a compartir un tema pues que nos ha gustado y el Señor puso en mi corazón. Y esta semana yo digo, ¿qué vamos a preparar, verdad? Para la campaña de fe de los hermanos en Ayutuxtepeque. Y Dios me dice, habla de Noé. Pero Noé, la fe, cómo lo armamos, cómo pensamos, ¿verdad? Que vamos a aprender de lo que le pasó a Noé o de lo que Dios le dijo que hiciera, ¿verdad? En ese entonces para toda la humanidad, y fue muy fuerte, pues destruyó todo lo que él había creado. Pero Dios puso en nuestros corazones que el tema que es ¿cómo es tu fe? Para los que no nos conocen, pues es mi esposo, el pastor Jorge Cañas. Mi nombre es Gina López Bertrán de Cañas. Soy la segunda hija del pastor general y fundador del Tabernáculo Central. Y pues cuando nos conocimos, Dios hizo una obra en nosotros, un testimonio que nos unió para hacer un ministerio, para predicar el evangelio y no para beneficiarnos de nada, ¿verdad? Yo, como le decía a una persona platicando esta semana, mire, yo no tengo interés de ningún dinero, no tengo interés de ningún boleto aéreo para predicar el evangelio, no me interesa eso. Lo que nos interesa es predicar y expandir el evangelio, ¿verdad? Y no es que vamos a expandir algo, sino que vamos a compartir la salvación y vida eterna. Y eso es lo que tenemos que tener en el corazón. Así es que estamos acá y Dios abre puertas, ¿verdad? Y platicamos con mi esposo y le digo, mira, ¿qué tenemos ahora, verdad? Hoy el cierre de campaña de ustedes y muy contentos pues hemos venido. Así es que vamos a abrir los corazones, vamos a tener fe de que todo nos va a salir bien, de que siempre vamos a servir al Señor. Y para eso pues hemos preparado, como les repito, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Y está en Génesis 6, 13 y 18. Nos ponemos de pie y decimos Génesis 6, 13 al 18. Pero vamos a leer el número 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te pido y te suplico, Señor, que seas tú esta noche con nosotros para que podamos aprender todo de tu palabra, Padre bendito. Te glorificamos, Señor, para que te glorifiques en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es tu fe? ¡Wow! Una pregunta bien complicada, ¿verdad? Dura, difícil. ¿Cómo es tu fe? Siempre se ha dicho, como la palabra de Dios te dice, ¿cómo es tu fe? Como un grano. Dice el Señor que hay que tener, si tuviéramos, aunque sea nuestra fe, como un granito de mostaza. Yo no conocía la mostaza hasta que en un cierto lugar que estuvimos, por la gracia de Dios, conocí realmente cómo era la mostaza. Es un granito pequeñito, quizás más chiquito que el ajonjolí, que es bien rico. El ajonjolí es el que se echa encima del pan dulce, sabroso. No me digan que no conocen el ajonjolí en el pan dulce, porque entonces no somos salvadoreños. Pero así es la fe. ¿Qué es la fe para nosotros? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Puede imaginarse usted a Noé? Que llegó el Señor y le dice, mira, Noé, ya estoy cansado de todos estos, y solo tú vas a sobrevivir a lo que yo voy a hacer, así que vas a hacer un arca en un lugar donde no hay agua. O sea, me refiero, no hay un río, no hay un lago, no hay un mar. ¿Para qué voy a hacer yo un arca? Uno se pregunta esas cosas, ¿verdad? Era tan bella la tierra en esos entonces que los vapores de la tierra emanaban para los cultivos.
no se necesitaba. Me imagino que habría habido un clima sumamente agradable también. Entonces, que alguien te venga a decir a ti: mira, necesitamos un arca, ponerla aquí adentro del templo. ¿Qué me va a decir usted? Usted está loco. Usted está loco. Yo pensaría lo mismo realmente. Pero es la voz de Dios. Cuando le dijo eso a Noé, mira, le dijo, y vas a construir un arca. Y si ustedes ven en la palabra de Dios, ese duró 100 años la construcción. No, hombre, me va a decir, si apenas he llegado a 50 años, ¿cómo voy a hacer un arca en 100 años? Es la fe y la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Estamos dejando actuar a Dios en nuestras vidas? ¿O nosotros nos arrebatamos y tomamos decisiones? ¿Se acuerda que de ese arrebato Sara le dio a su esclava Agar a Abraham? Porque Dios ya le había dicho que venía su bendición y no se pudo esperar. Quizás la fe de ella no fue tan grande como la de Abraham. Nos pasa eso a nosotros. Somos grandes desesperados. Oramos y ya queremos que mañana esté todo resuelto. Y en la voluntad de Dios es posible. Y yo lo creo que sí. Pero el tiempo del Señor no son los tiempos nuestros. Así que yo lo creo que lo primero que tenemos que hacer antes que nada es, cuando escuchemos la voz de Dios, hay que darnos, Él te va a dar una orden tal cual se la dio a Noé, y nosotros tenemos que cumplirla. ¿Escuchamos la voz de Dios? No, pastor, a mí nunca me ha hablado Dios. No, como no, le redarguye en el corazón y te dice: eso está bien, eso está mal, ayuda a aquel, serví acá. Dios te está hablando y tienes que cumplir la palabra de Dios. ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo es tu fe? Puede ser que crees que Dios puede darte una orden y cumplirla. ¿Crees poder aceptar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Acepta usted la voluntad de Dios en su vida? Las pruebas sin fe nos deterioran. ¿En quién tiene fe? Bueno, yo digo, hay que leer la historia de Noé para poder estudiar, ¿verdad?, el sermón o lo que vamos a explicar o compartir con ustedes. Y yo digo, bueno, en Génesis 13 dice, cuando Dios vio que todo lo que había formado en Génesis 1, Dios creó todo en esta tierra, todo para que habitáramos y lo gobernáramos. Eso fue en Génesis 1, si usted ya lo ha leído, de que Dios nos dio toda la tierra, ¿verdad? Nos dio el universo, nos dio los océanos, nos dio la comida y nos creó a nosotros. Entonces digo yo, bueno, pasó el tiempo y ¿qué pasó? Dios dijo, bueno, estas personas se están portando mal, ¿verdad? Se están haciendo cosas que no deben. En aquel entonces, imagínense ahora. Todo lo que está pasando en el universo, usted ve esas inundaciones, terremotos, se quemó casi una isla en Hawái y usted ve, ¿verdad?, esas tomas desde arriba, todo quemado. Yo digo, no puede ser, pero sí puede ser. Así como Dios le dijo a Noé, mira, vas a hacer un arca porque ustedes han pecado, han agarrado todo como de fiesta, ¿verdad? Todo lo que yo formé, todo lo que yo hice, ustedes no lo han valorado. ¿Por qué no han valorado? ¿Por qué no valoramos la vida? ¿Por qué no le decimos al Señor, mejor, gracias? Gracias porque estamos sentados acá, bien vestidos, ¿verdad? Con nuestras Biblias, un templo muy lindo, con aire acondicionado, cómodos. Así deberíamos de estar siempre agradecidos y decirle al Señor, gracias. Pero ¿qué pasó? Quizás Dios vio, ¿verdad?, en su dron de aquel entonces todo lo que había creado y dijo, no, esto no puede ser. Yo digo, si todo lo que había creado en el diluvio, se fue todo. Pero cuando Dios dice en Génesis 6:6
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios también tiene sentimientos, ¿verdad? Si nos ve a nosotros fallecer o si nos ve a nosotros tristes, Él dice, tengo que levantarle el ánimo. Esto no puede ser en mis hijos. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Ustedes como mamás, ustedes como papás, ustedes saben que ese sentimiento de ser padres, que siempre protegemos, ¿verdad? Aunque se porten mal, siempre estamos encima de nuestros hijos. Pero yo digo, ¿dónde está la fe? ¿La fe de quién? La fe que Dios nos pudo haber dado y puesto en nuestro corazón como diciendo, no te preocupes porque aquí estoy yo. Como mamá, pues yo igual me preocupo por mi hija, mira, esto no me gusta, pero es humanamente. Pero imagínense Dios, que Dios es 24/7, pendiente de nosotros. Mi papá nos decía, a mis hermanos y a mí, nos decía, ustedes están a una llamada telefónica 24/7 si están en problemas. Él era papá, ¿verdad? O sea, si estábamos en problemas, papá, mira tal cosa. ¿Qué hacía él? Nos regañaba, pero nos protegía. Dios aprieta también. Dios dice, tú te estás portando mal, tú no quieres ir a la iglesia, tú no obedeces las reglas del Señor. Pero yo digo, cuando Dios le dijo a Noé, vas a construir un arca, y le dio las medidas, si ustedes han leído, ¿verdad? En Génesis, le dio las medidas exactas. Y le dice, vas a formar esto, esto y esto y esto. Vas a meter a tu familia con sus 3 nueras, sus 3 hijos, sus 3 nueras, los esposos, Noé y su esposa, los animales, la comida. Y yo digo, ¿cuál fue la fe que Noé tuvo cuando oyó que Dios le dijo, vas a hacer esto? ¿Usted cree que uno como mujer, como esposa, no ha de haber dicho, mira, pero se nos va a arruinar el pan? No compres mucho, me dice él siempre. Se va a arruinar. Pero Dios es perfecto. Y dijo, le voy a ayudar a mi hijo Noé para que meta lo suficiente para 40 días y 40 noches. Y yo me pregunto, la fe de la esposa de Noé, ya ven nosotros las mujeres, ¿verdad? Pero mira, ¿y cómo vas a creer que vas a meter todo eso en el arca si aquí nunca ha llovido? ¿Sí o no? Pero mira, ¿y los animales cómo los vamos a meter de 2 en 2 y no vamos a caber? ¿Dónde está su fe? ¿Cree en Dios o no cree en Dios? Nosotros como seres humanos fallecemos. Nada menos esta semana para mí fue un poco triste, pero yo digo, Dios está conmigo. Dios está conmigo, y me acordé mucho de mi papá. Y yo dije, Él nos enseñó que vamos a un ministerio a predicar. Él nos limpia de todo mal. Y me reuní con unas amigas y me ayudó mucho. Y ella me decía, le voy a dar un consejo. Hay que orar por el corazón de las personas. Hay que orar y tener fe que van a cambiar. ¿Y sabe qué le dije yo? No. Y se me queda viendo y le dije, no, hermana, ya no. Y yo rebelde, ¿verdad? Yo, no, hermana. Y ella bien calmada, ¿verdad? Como una consejería, me decía, hermana, reflexione. Ella no sabía ni de qué estaba hablando, pero yo medio le conté y le digo, mire, me siento mal, un poco triste. O sea, mi fe estaba en el suelo. Somos seres humanos y vale, ¿verdad? Que flaqueemos, pero la fe debe de estar en alto porque Dios es un todopoderoso.
Y ella me dice, mire, le voy a dar un consejo, ore por el corazón, me decía. Ore para que el corazón le cambie. Ore para que tenga mucho amor. Yo decía, sí, tiene razón. Tiene razón, porque esas personas, ¿verdad?, que tal vez me hicieron sentir mal a mí, y yo digo, no tiene derecho a quitarnos la paz. Y cuando Dios le dijo a Noé, ¿verdad?, mira, vas a construir el arca, vas a hacer esto y esto y esto, ¿usted cree que a Noé no debe haber dicho, pero si yo aquí estoy tranquilo, en mi casa, con mis hijos, mis nueras, mi esposa, mis animales? Le quitó quizás un poco su paz. ¿Y qué le dijo? Vas a hacer esto, porque el mundo está perdido. Y yo digo, es cierto, hay que ponernos de rodillas, decía, hay que ponernos de rodillas a pedir por nuestros hijos, de rodillas a pedir por nuestra iglesia, a pedir unos por otros la tranquilidad que tenemos y que debemos tener en el corazón para poder nosotros dar ese amor. Imagínense que nosotros pasamos frustrados y decimos, no, eso me cae mal, esto y esto, negativo. ¿Qué le va a ofrecer usted a su familia? ¿Qué le va a ofrecer? Negativismo. ¿Qué le va a ofrecer? No vayamos a la iglesia porque estoy enferma. Mucho rencor, mucho odio entre las personas. Y yo le digo a mi esposo, hablando de todo, ¿verdad?, de todos los temas, yo le digo, no entiendo qué pueda pasar en esta área, ¿verdad?, del mundo, o por qué tanto odio, por qué se matan unos con otros, y todas las noticias que vemos entre la iglesia, que ven tal vez algo que a ustedes no les parece de otra iglesia, de esta, etcétera. Pero uno se pregunta como ser humano, ¿y por qué? Pero ¿sabe qué? Tenga fe, porque Dios está a las puertas. Me decía la otra amiga que ellas tienen sus ministerios separados y me decía, mire, Dios está a las puertas. ¿Y sabe qué? Tenemos que prepararnos para recibir al Rey. Tenemos que preparar nuestro corazón para estar agradecidos y decirle, Dios mío, gracias, porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque alguien me predicó la palabra del Señor y recibí a Cristo en mi corazón. Y tengo a Dios que me protege y tengo esa fe y esperanza. Porque Dios no lo podemos ver, pero lo tiene en sí. Usted tiene a Cristo en su corazón. Y yo decía, bueno, pero ¿y por qué tanto cambio en el mundo, verdad? Y me incluyo, yo soy un ser humano, pero son los planes de Dios. Leamos el Apocalipsis, que a veces nos cuesta un poco entenderlo, porque es un poco complicado. Yo le tengo un poco de temor a Apocalipsis, pero yo digo, eso es lo que Dios escribió en su palabra, para que nosotros supiéramos y dijéramos, Dios está a las puertas. ¿Sabe qué haga? Ríndase a los pies del Señor. Ore todos los días. Abra la Biblia. A veces nos cuesta, ¿verdad? Hoy veníamos oyendo un pastor de la iglesia El Camino y decía, ¿cuánto tiempo ora usted diario? Y yo, no me pregunte, ve, ¿qué va a decir el pastor? Y él dice, Jesús les dijo a sus apóstoles que cuánto tiempo habían orado cuando Jesús iba a ser entregado, y todos estaban dormidos, y entonces, y Jesús sufriendo porque ese día iba a ser entregado. Y dice, por lo menos 1 hora diaria debemos orar al Señor. Levántese y dígale, gracias Señor, gracias. O en la madrugada, si se levanta, diga, mire, 5 minutos, gracias Señor, porque estoy bien. Bendice mi familia, bendice mis hijos. Tenemos que aprender a orar por nuestros hijos. Tenemos que dar gracias a Dios por los problemas. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha enviado. Y la fe que Noé tuvo para construir algo que nunca había hecho, no falló. Obedeció a la palabra del Señor. ¿Quiénes obedecemos a la palabra del Señor? Sí, no, sí, tal vez.
levante su mano y diga: yo obedezco la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dar la vida eterna. Él es el que nos va a apoyar. ¿Qué dice Génesis 6:22? Y lo hizo así Noé, lo que Dios le mandó hacer. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué no tener fe? ¿Por qué no confiar en el Señor? ¿Por qué no decirle: Señor, sí, yo confío en ti? Claro, fallamos porque somos seres humanos. Flaqueamos nuestra fe porque nosotros no creemos el 100% que Dios nos puede resolver la vida. A veces decimos: no, mira cómo vamos a hacer, o qué problema es ese, un problema serio. No, ¿sabe qué? Arrodíllese y dígale al Señor: gracias, y te pido por esto y esto. Y si usted tiene fe, Dios cumplirá. Dios va a estar con usted. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no abandona. Yo sí puedo abandonar a una persona, o quizás decir: no, ya no voy a apoyar a mi hija, o no, ya no quiero nada con mi esposo porque soy un ser humano. Pero Dios no abandona. Dios está con usted y tiene misericordia. ¿Por qué? Porque lo ama. Dios lo ama y Dios le dice: ahí donde estás bien. Ahí donde estás te voy a utilizar. Dios escucha nuestras oraciones, y para eso también tenemos que creer y poder aceptar la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos preparados para aceptar la voluntad de Dios? ¿De verdad? Les voy a contar. Yo me llamo Jorge y mi papá se llamaba Jorge. Por consiguiente, como él era Jorge, yo era Jorgito. Mi papá, quizás nunca lo he contado, nunca te lo he contado a ti tampoco, pero te lo voy a comentar. Falleció, eso sí tú lo sabes, falleció mi papá de un cáncer en el colon a la edad de 53 años, iba a cumplir 54. Yo ahorita tengo 54 años y yo le digo: Dios, gracias, porque me has permitido por lo menos llegar a 54 años y superar la edad que tú le diste a mi padre. Pero ¿qué es aceptar los designios del Señor? Mi papá se puso muy grave de su cáncer en el colon. Mi mamá no manejaba, mi papá ya me había enseñado a manejar, y me dijo, cuando yo llegué de clases del colegio, me dice mi madre: mira, tu papá está mal y creo que sí lo vamos a llevar al hospital. Bueno, ok, yo motorista. Y fuimos y lo llevamos al hospital. Esa noche fue extremadamente gravísima para mi papá. Le pusieron todos los niveles de morfina y el dolor del cáncer era extremadamente fuertísimo, sumamente alto. Los gritos de mi padre todavía los tengo acá. Eran unos dolores, ni me puedo imaginar. Pasó toda la noche así. Y en la madrugada mi mamá me dijo: llévate a tus hermanas a la casa, descansen allá, y yo en la mañana les voy a llamar para que regresen. Pues no, mamá, aquí nos vamos a quedar contigo, aquí no hay un espacio para ustedes, váyanse. Y uno era cipotillo, pues obediente a los padres. Nos regresamos a la casa. A las 7 de la mañana nos llama mi madre y recibe una llamada telefónica a una de mis hermanas y les dice: vénganse, es urgente, necesito hablar con ustedes. Yo presentí que mi papá se había ido. Tenía 17 años, no conocía de Cristo, pero sí siempre fui temeroso de Dios. Y llega una de mis hermanas y me dice: hermano, ¿qué estás haciendo? Yo estaba de rodillas a la orilla de mi cama dándole gracias a Dios por los designios de Él. Esa fue una de las etapas más difíciles de mi vida, a mis 17 años. Aceptar los designios de Dios, porque yo le decía: Señor, si estos fueron tus designios, alabado seas.
Nos fuimos, llegamos al hospital y esa era la noticia, que mi padre había fallecido. Pero me quedó aquello en el corazón. Señor, tú me lo dices hasta hoy, gracias. Gracias. Son los designios de Dios. Y muchas veces no estamos preparados para los designios de Dios. La mayoría de veces nos cuesta decirle: Señor, esta es tu voluntad, gracias, Señor. Si esto es lo que tú tienes preparado para mí, gracias, Señor, porque tú tienes algo mejor para mí, o tú me estás cuidando de algo. Pero hay que saberlo aceptar. Esa fortaleza se llama fe, y por medio de esa fe Dios está contigo y nunca te va a abandonar. Ahora yo a mis 54 años digo: Señor, gracias, porque he podido traspasar la edad de mi padre. Entonces esa es una decisión. Pero lo más importante, que es cuando Dios le dice, lo hizo así Noé, dice la palabra de Dios, y hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, vuelvo y repito, ¿estamos preparados nosotros para lo que Dios nos ha mandado? Hagamos, como dicen los sacerdotes, haga su examen de conciencia. Piense usted, ¿realmente estoy haciendo yo y estoy preparado yo haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Se acuerdan de Éxodo 20? Éxodo 20 están los mandamientos de la ley de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel decaía, era porque el pueblo de Israel se había olvidado de los mandamientos de la ley de Dios y habían ido a adorar a otros dioses, y por eso les caía duro. Lo sometieron otros, lo sometieron los romanos, lo sometieron los medo-persas, lo sometieron los griegos, estuvieron siempre los babilonios, los tenían sometidos al pueblo de Israel, los egipcios. Pero eso era porque fue la voluntad de Dios así, porque el pueblo de Israel se había olvidado de lo que Dios les había mandado. Y nosotros nos estamos olvidando realmente de lo que Dios nos está mandando. ¿Qué dice Mateo 22? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no lo estamos amando, porque es más importante la salidita que voy a tener mañana, porque es más bonito el perfume que voy a comprar, porque cualquier cosa. Las mujeres les gustan los aretes, las carteras. Está bien, muy bien, pero algunas veces le ponemos tanto amor y tanto empeño a esas cosas que nos hemos olvidado realmente de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es eso? El principio, el inicio, la base fundamental sobre la que todos tenemos que estar es la roca, y la roca es nuestro Señor Jesucristo. Usted no va a construir nada donde no, usted no va a construir donde es alquilado. Usted no va a construir una casa a la orilla del mar donde caen las olas, porque sabe que se le va a destruir. Usted no va a hacer nada donde hay fango, porque no va a poder construir. Entonces tiene que buscar algo firme, que es la base, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la roca. Entonces comencemos. ¿Y cómo voy a hacer para encontrar eso? Comencemos en el inicio, antes de ser sacrificados o golpeados duramente como fue el pueblo de Israel. Nosotros ahora somos el pueblo escogido del Señor, pero comencemos en el principio. ¿Qué es lo que quiso el Señor? Nos dio los mandamientos, volvamos ahí. ¿Qué nos cuesta? Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Uno se ama uno solo. Uno no va a meter la mano en la hornilla para quemarse. Pues no vas a permitir que tu esposa tampoco se queme. Le vas a retirar la mano, porque también la amas y la respetas, como a mí mismo. Eso es lo que quiere el Señor de ti. Y me encanta el Salmo 48, donde David dice: el hacer tu voluntad
Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién era el rey David? ¿Quién era el rey David? El único hombre que Dios ha dicho que ha sido un hombre con su corazón conforme a él. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Entonces nosotros también podemos ser iguales. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque el rey David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Agradémonos haciendo la voluntad de Dios, respetándonos a nosotros mismos y respetando al prójimo, amando a Dios sobre todas las cosas, siguiendo el Éxodo 20. Leámoslo en casa por si se nos ha olvidado. Y si hemos cometido un error, de rodillas: Señor, perdóname, pero quiero seguir en ti. Yo quiero que tú seas la base de mi vida. Yo quiero que tú seas la roca donde yo quiero seguir creciendo en mi vida. Y dice el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque yo soy débil, no entiendo, no sé cómo. Señor, no sé cómo. Y dice el rey David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Andamos torcidos, hermanos? ¿Andamos torcidos? Hoy todo es torcido es porque si yo hago un mal negocio, porque si uso drogas, no, andamos torcidos porque somos envidiosos. Andamos torcidos porque no nos gusta ver cara bonita, ¿cómo es? Ojos bonitos en cara ajena. No nos gusta. En eso estamos torcidos. No podemos ver que el otro está fructificando mejor que yo. Pero yo no sé cómo lo hizo aquel, pero sí sé cómo Dios me tiene a mí. Y así a ti también. Nunca olvidemos pedir la gracia de Dios sobre nosotros. Así como tuvo el rey David fortaleza y templanza, así tenemos nosotros que ser como él, con esa fortaleza y templanza para hacer la voluntad de Dios. Dios protege tu vida. Metió a la gente en el arca de Noé y él selló las puertas para que estuvieras en protección. No sé si ustedes han visto noticias de que ahora han hecho un arca de Noé con las medidas y todo exactamente. Y dicen: no, el yate tal es mucho más grande. El crucero tal es 7 veces más grande que el arca de Noé. Pero si ustedes leen la Biblia, dice que iban 6 parejas de animalitos. Imagínense, 6 parejas de elefantes, 6 parejas de jirafas, 6 parejas de hipopótamos, más de 5 meses. Uno como ser humano ha de haber yedido. No, por supuesto que no. Yo supongo que no, porque Dios no iba a mandar a Noé y a su familia a sufrir y pasar penas y a pasar angustias. Al contrario, selló el arca para cuidarlos y protegerlos. Tal cual estamos esta noche acá, sellando esta iglesia, sellando este templo para proteger a todos los que estamos buscando la roca del Señor. Amén. Las pruebas sin fe no nos deterioran. Las pruebas sin fe no nos deterioran o nos deterioran. ¿Por qué? Porque si usted no tiene esa fe que debe tener y confiar en el Señor, nos deterioramos, nos entristecemos. Le decimos al Señor: ¿y por qué estoy pasando por esto? ¿Verdad? No diga por qué, diga para qué. ¿Para qué quiere Cristo que yo sufra? ¿Para qué quiere Dios que yo esté llorando? Porque uno se entristece y uno dice: no, me siento mal, etcétera. ¿Pero por qué? Porque Dios le está hablando.
le está poniendo una prueba. En Génesis 6:17 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Nos manda pruebas el Señor para ver cómo está nuestra fe, para ver cómo cree en Dios y cómo le dice: Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. Yo sé que mi familia va a salir adelante. Yo sé que mis hijos van a salir adelante. Yo sé que la iglesia va a salir adelante. Pero si usted tiene fe y si usted tiene esa seguridad que tiene a Cristo, esa seguridad que nos da Dios, a las personas que tenemos esa convicción de quién es Dios. Veía en la televisión una entrevista con el famoso Jorge Ramos, no sé si se lo pueden, ojos claritos, y lo estaba entrevistando otra persona, no sé de qué tema, pero me llamó la atención cuando le dijo el que lo estaba entrevistando a Jorge Ramos, y le dice: sé que tú eres una persona atea. Yo dije: atea, y me quedé parada escuchando la entrevista. Y ¿sabe qué hizo el entrevistador? Un hombre cristiano, creyente, y se le quedó viendo Jorge Ramos y le dice: no creo en Dios. ¿Me permites?, le dijo, orar por ti. Y comenzó a orar esa persona por el famoso Jorge Ramos. Y el famoso Jorge Ramos con los ojos más abiertos que los míos. Y el muchacho que lo estaba entrevistando orando con un espíritu de creyente en Dios. Y yo digo, nos confundimos, ¿verdad? O a veces tal vez nos creemos Dios. El César, si ustedes han leído, el rey. No, tengamos humildad y digámosle al Señor que nosotros estamos y que el corazón es de Él. Así como Noé le dio la orden, obedeció. ¿Qué si Noé le hubiera dicho: no, yo no lo voy a hacer, mejor búscate otra persona? Pero Dios se fijó en Noé por el corazón que él tenía. Dios ya sabía que Noé tenía un corazón de creyente, un corazón con humildad, un corazón sin egoísmo. El egoísmo, el rencor, la envidia nos deteriora. Nos deteriora a morir con una persona. ¿Por qué? Porque eso se carcome el corazón, carcome el alma. Usted no está en paz con nadie, mucho menos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda? A que creamos en Él, a que confiemos y decirle: hay esperanza para mi vida. Tal vez usted está con una enfermedad terminal, no lo sé. Tal vez usted tiene un problema muy grande en su trabajo, o tal vez su familia está en conflicto. En estos tiempos, hermanos, lo que nos toca es orar por la familia, orar por sus hijos, orar unos por otros. Y dedicar más tiempo al Señor, dedicar más corazón al Señor, más a servir al Señor. Usted puede llegar a su iglesia y venir a oír el culto, amén. Usted puede venir a su iglesia y servir en la escuela bíblica, servir en cafetería. Hoy encontré a la hermana Marlene con un delantal y le digo: está trabajando. Sí, está trabajando por el Señor, para que ustedes tengan bonita cafetería. Es de colaborarnos unos con otros en el servicio del Señor. Aquí no es quién va a ganar más o quién va a ganar menos. La fe que usted tiene al Señor, la fe que usted pueda tener en su corazón de creer que Dios envió a su único Hijo a morir por usted.
para que usted tenga vida eterna. Decía un pastor, ¿y usted está segura que cuando usted muera va al cielo? Yo sí. Le digo a mi esposo, mira, cada vez que en la iglesia oran, ¿verdad? Al final, la oración para que usted reciba a Cristo, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿sabe qué hago? Yo la repito. Pero yo no la repito diciendo, yo te recibo, no. Yo digo, yo confirmo que te tengo en mi corazón. Yo confirmo que he creído en un Dios que envió a su Hijo a morir en mi lugar. Confirmo que voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó al tercer día. ¿Por qué? Por usted, para darnos vida eterna. Yo a veces me pongo a pensar de las personas que mueren y yo digo, ¿habrá tenido a Cristo en su corazón? ¿A dónde estará? Esta semana murió un amigo de mi cuñada, que ella ya falleció, y era una persona muy dura. Era una persona que cuando yo lo conocí, mi esposo me lo presentó en una reunión X hace un par de años. No me gustó su amistad. Y le dije yo a él, nunca me volvás a reunir con esa persona. ¿Por qué? Porque él se la quiso llevar de bonito, de Dios Todopoderoso, de decir que si usted necesitaba algo, Él era Dios y se lo daba. De blasfemar contra Dios en frente de los creyentes. Yo dije, qué triste la vida de él. Podría tener mucho dinero y muchas comodidades. Pero ¿sabe qué? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, o si no cree en Dios, no tiene nada. No tiene nada, aunque usted diga, ay, porque teníamos un empleado en el edificio y decía, ay, es que nosotros los pobres, mire, le dije yo, no me hable de esa manera. Usted no es pobre, le dije. Usted gana un salario, tiene sus hijos, su esposa tiene un salario también porque es empleada. Usted no es pobre, le dije. Dele gracias a Dios por la fe que usted tiene, que estamos bien. Pero ¿sabe qué? Lo más importante es que creamos en un Dios de fe. Porque le pregunto a usted, ¿usted ha visto a Dios? No lo hemos visto. Entonces, tenemos fe, ¿verdad? Que existe un Dios. Que la esperanza que tenemos es que vamos a ver que viene por su iglesia. Viene por nosotros, para darnos vida eterna. Vuelvo a la historia de este muchacho que conocí. Jamás fui a una reunión, nunca. Una vez creo que fuimos a una reunión que era grande, pero yo lo observaba y él se creía Dios. Tuvo un accidente hace 3, 4 años y quedó en coma. Jamás se levantó. Y yo digo, Dios lo paró. No nos alegramos por eso. Mi esposo fue corriendo al hospital a quererle hablar del Señor, a llevarle la palabra, porque sabíamos que estaba mal. Y en ese entonces estaba consciente. ¿Y sabe qué le dijeron sus hijos? No te necesitamos. Mi papá no es de esos. Así es que retírate. Ok. 3 años en coma. ¿Usted cree que Dios no estuvo hablando con él? ¿Usted cree que Dios no le dijo quién es el Dios? ¿Usted cree que él no estaba consciente de decir qué hice? ¿O dónde está el Dios que dicen que existe? Yo creo que sí. Yo le dije a él, me habla un día, el lunes o martes, y me dice, se murió Víctor. Yo dije, me impresionó. Me impresionó, ¿sabe por qué? Porque no sé si se fue con Cristo. Y le dije yo a él, qué
Qué triste que Víctor murió. ¿Por qué? Porque no sabemos si vio a Cristo. Y si no vio a Cristo, ¿a dónde cree que está? ¿Quiere usted estar ahí? No. Seamos inteligentes y agradecidos con Dios. Y digámosle: Jesús, yo te tengo en mi corazón. Yo creo en ti, yo creo en esta iglesia. ¿Por qué? Porque es un techo donde vengo a alabarte. Es un techo donde vengo a darle gracias a Dios por la fe que vamos a ir al cielo. Por la fe que vamos a resucitar en Cristo. Y vamos a vivir en calles de oro. Vamos a vivir en la vida eterna al lado del eterno. Entonces demos gracias al Señor, tengamos fe, porque esta campaña es de fe, es para ayudarnos e instruirnos unos con otros, para que siempre creamos en la salvación y vida eterna. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.